que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos, que la eternidad la pasaremos juntos, que mi vida... Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este canal En las Manos del Creador. Me da mucho gusto que te encuentres hoy aquí para escuchar el consejo de la palabra de Dios, y yo te invito a que si no te has suscrito a este canal, que lo hagas y que también puedas compartir el mensaje de la palabra de Dios con quien sabes que lo necesita, y que sea de aliento y de bendición para tu vida y para la vida de cada uno de quien escuche este mensaje. Hoy quiero que me acompañes al libro de Job, capítulo 1, porque vamos a hablar de cuando vienen las pruebas a nuestra vida, que a veces puede llegar una desesperanza a nuestro corazón porque todo nos sale mal o no sé, porque empezaron a salir las cosas no como las esperábamos, o estamos quizá en un momento difícil enfrentando una pérdida, enfrentando un fracaso, quizá de nuestro proyecto, de nuestra empresa, de nuestro trabajo, quizá no nos está yendo bien, o quizá puede ser que profesionalmente te está yendo muy bien, pero tu familia no está bien, quizá tu matrimonio está mal, tus hijos, no lo sé. Pero quiero que tú a través de la palabra de Dios puedas recibir consuelo y puedas recibir esperanza, porque si tu vida está puesta en Dios, si tu vida y tu fe está puesta en Cristo Jesús, hay propósito. Y de hecho de eso vamos a hablar, de que hay un propósito detrás. Hay un propósito eterno que Dios tiene preparado para tu vida, y ese momento o este tiempo que estás viviendo que es difícil tiene un propósito. Es solamente parte del proceso, pero no es el final. Y si tú te pones en manos de Dios, si tú vienes a Jesús, si tú le entregas todo lo que eres y confías en Él, Dios va a sacarte adelante. Mira, vamos a hablar de Job. Dice el capítulo 1, verso 1, dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que buscaba al Señor, que tenía temor de Dios, que se ponía a cuentas con Dios, que tenía una vida de oración. Era una persona que conocía a Dios y Dios lo conocía. Y no nada más se queda aquí. Estas son las principales características de este hombre, ¿verdad? Porque no toda la gente busca a Dios, no toda la gente busca su favor, no toda la gente se aparta del mal. Al contrario, muchos corren hacia el mal, hacia el pecado. Y Job era lo contrario. Y aparte de que esa era su personalidad y su estilo de vida de él, dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea que tenía una familia grande, era un hombre bendecido, con hijos, con familia, ¿verdad? Y dice el verso 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Bueno, era un hombre que, aparte de ser una persona temerosa y recta delante de Dios y de tener una familia grande, era un hombre que también era una persona pudiente, era un hombre rico, próspero, que no le faltaba nada, tenía en abundancia, tenía muchas personas quienes le servían, que trabajaban para él. Entonces era un hombre que era muy bendecido. ¿Pero por qué? Pues porque era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba siempre estar bien con el Señor, siempre estar bien con Dios, era temeroso de Dios. Y llegó un momento de su vida que, a pesar de haber tenido todo lo bueno de este mundo, disfrutar de todo lo mejor de la tierra, de tener en sus manos todas las posesiones que pudo haber adquirido o tenido, y de disfrutar una familia grande y todos en armonía, y disfrutar de banquetes y fiestas, porque de eso también habla más adelante. A pesar de ello, vino una temporada a su vida de prueba, vino una temporada difícil a su vida, y cómo nosotros tenemos que reaccionar ante esas temporadas, porque
no siempre va a ir todo bien en nuestra vida. Job experimentó de los dolores más temidos y más terribles que tú y yo podamos imaginarnos, que tú y yo podamos experimentar. Job experimentó pérdidas, no solamente económicas, no solamente de sus bienes, de sus posesiones, sino también pérdidas de sus hijos. Job experimentó mucho dolor, incluso en su cuerpo, enfermedad vino, pero él reaccionó de una forma sorprendente, de una forma que tal vez tú y yo no se comparan sus pruebas, sus tribulaciones de él con la que tú y yo estamos viviendo, y tal vez nosotros no hemos tenido la capacidad de poder reaccionar bien ante una situación difícil o de cómo saber reaccionar. Y él lo hizo, y es un ejemplo para nosotros y nos tiene que dar aliento a nuestra vida. Mira, vamos más adelante al verso 13, después de que tenía una vida así como la acabamos de escuchar, de que el verso 4 dice que sus hijos hacían banquete todos los días, porque pues querían disfrutar de todo lo que tenían. Dice el verso 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, les robaron. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, mira cómo es que él reacciona ante todas estas situaciones que le estaban aconteciendo en un solo día. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, es impresionante la reacción de Job ante la pérdida, ante todo lo que él estaba sufriendo y padeciendo en este momento. En este momento empezaron todas sus calamidades. De hecho, así dice el título de este capítulo, las calamidades de Job. En este momento empezaron todos sus sufrimientos. Más adelante, después enferma y todavía más dolor sobre su cuerpo, pero él reacciona de una manera que quizá nosotros podemos decir es que no era un humano, que no le dolía, pero él dice la palabra de Dios que se rasgó sus vestiduras en señal de luto y adoró a Dios. Y también a mí me llama la atención el verso 22 que dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta última palabra, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que su vida dependía de Dios. Él amaba a Dios, él conocía a Dios y tenía una relación cercana a Dios. Y sabía que toda su vida y que toda su familia y que todo lo que él tenía venía de Dios. También Job sabía que Dios tenía un propósito y confiaba en el propósito de Dios para su vida. Y de ahí quiero que me acompañes, por favor, que no se te olvide este último verso 22 donde dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque vamos al Nuevo Testamento y vemos en la carta a los Romanos capítulo 8 verso 28 este texto que muchos no sabemos, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Y cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas que vivimos buenas, las cosas bonitas que nos pasan, pero también las pruebas, las luchas y todas las tribulaciones que podemos estar enfrentando en este momento. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en medio de tu prueba, en medio de tu tribulación. Tu prueba es parte del proceso, pero el final no ha llegado. Dios tiene un propósito. Dios sabe por qué ha permitido que tú estés viviendo lo que estás viviendo, pero aquí nosotros tenemos que tener una postura, una reacción ante la prueba y ante el dolor, ante la pérdida, ante el sufrimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque esa es la fe. El que tú sepas que tu vida está en la roca, que tu vida está cimentada en Cristo Jesús, el que tú sepas que Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el final, el que tú sepas que eres un hijo, una hija de Dios y que sabes que tu vida está en sus manos y que Él tiene cuidado de cada cosa que te pasa y que Él sabe que quizá los planes que tú tienes tal vez no son los mejores para ti, porque Él tiene mayores y mejores planes para tu vida y lo vas a ver si así lo crees. Eso nos tiene que dar paz, eso nos tiene que mantener firmes, eso nos tiene que mantener confiados, eso tiene que mantener viva esa esperanza aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor más grande o más fuerte que tú has tenido que experimentar. Dios está contigo y tú tienes que saber que si tú confías en Él, hay propósito en medio de todo lo que tú puedas experimentar, en medio de todo lo que tú puedas vivir, porque en realidad nuestra vida le pertenece al Señor. En realidad nuestra vida, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para la alabanza de Dios, y si nuestra vida puede ser un instrumento para que podamos de alguna manera, aún quizá a través de nuestro dolor, aún quizá a través de nuestra tristeza, darle la gloria a Dios y exaltar su nombre, pues que así sea. A veces no entendemos el porqué de una enfermedad, pero quizá esa enfermedad que estés padeciendo hoy, el día de mañana, se convierta en un testimonio poderoso para levantar el nombre de Cristo y para hacer saber a otros que hay un Dios todopoderoso que sana, que cura aún lo que los médicos no pueden curar, que tiene el poder más allá de nuestro intelecto humano, de la ciencia y de lo que nosotros como humanos podemos alcanzar. Pero ahí está tu fe. Tal vez tu enfermedad o tu dolencia o tu tristeza el día de hoy, el día de mañana va a servir como testimonio para que otros tengan esperanza, para que otros tengan fuerzas nuevas y puedan tener su confianza puestas en Jesús, puedan tener su confianza puesta en Dios, puesta en Jesús, quien les puede ayudar, quien les puede librar, quien les puede cambiar esa tristeza por danza, por alabanza, como dice la palabra de Dios. Has cambiado mi tristeza en danza, en alabanza. Dios tiene un propósito. Siempre y cuando ames a Dios, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ama a Dios, y amar a Dios es obedecer a Dios. Ama a Dios, busca a Dios, pon tu vida en manos de Dios, y aun cuando puedan venir las pruebas más difíciles a tu vida, tu historia no va a terminar ahí. Tu historia va a ser diferente, tu final va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Dios utiliza tu proceso para glorificar su nombre, para que tu vida pueda ser un testimonio vivo de que Él existe y de que Él es fiel y verdadero a sus palabras. Dios es bueno. Yo sé que a veces nos encontramos tristes, cansados, deprimidos,
con dolor, pensando que hasta ahí llegó nuestra historia, que no vamos a poder cambiar las cosas, que no encontramos la salida, porque ya buscaste de una y de otra manera, pero posiblemente estás en el proceso. Seguramente estás en el proceso. Ahí no va a terminar tu historia. Busca a Dios. Levanta tus ojos al cielo y di: yo confío en ti, Señor. Y si no lo hacías, es el momento que lo hagas y le digas al Señor: esto que me ha pasado no lo soporto, me duele, me lastima, no puedo, Señor, con esto, pero te lo entrego para que en tus manos se convierta en un testimonio vivo para dar gloria a tu nombre. Tú puedes hacer con esa decisión, con esa firmeza con la que se levantó Job, o más bien con la que rasgó sus vestidos y se inclinó o se postró a tierra y quizá clamó al Señor y adoró al Señor. De esa misma manera tú puedes hoy decidir creerle a Dios, decidir poner tu vida, tu situación en las manos del que todo lo puede, porque Él puede cambiar tu historia. No sabemos a veces cómo o de qué manera Dios puede cambiar lo que nosotros no podemos, pero ahí es donde actúa lo sobrenatural de Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Solamente tenemos que creer, solamente tenemos que poner nuestra confianza en Él y entregarle todo y adorar y decir: Dios, aquí estoy, soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras, utiliza mi situación, utiliza mi tristeza para tu gloria, utiliza mi dolor para tu gloria, Señor. Y si esto va a ser de bendición en un futuro para otras personas que están por pasar o que van a pasar la misma situación, pues que así sea, Señor, pero ayúdame a salir adelante de tu mano, tomada de tu mano. Dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti y un propósito para mí. Y quiero que también me acompañes al profeta Jeremías. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos y dice la palabra de Dios en el capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios tiene buenos planes para tu vida. Dios tiene buenos pensamientos para tu vida. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida y para mi vida, pero necesitamos creerle, ser fieles a Él, tener fidelidad con Él, ser constantes. Job era un hombre que no solamente un solo día a la semana buscaba de Dios. Él dice la palabra que todos los días venía y se presentaba delante de Dios. Job conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Tenemos que ser fieles de esa manera para poder soportar cualquier situación y para poder tener esa esperanza y esa visión más allá de lo que yo veo, más allá de lo que mis ojos palpan o mis emociones o mi cuerpo está experimentando en este momento, más allá de mi dolor. Nosotros podemos alcanzar a ver la gloria de Dios más allá de la montaña, más allá del problema, más allá de ese gigante que estamos hoy enfrentando. Dios está con nosotros y Él tiene un propósito. La situación en la que te encuentras, el padecimiento, la tristeza, el dolor, la dificultad, la tempestad en la que hoy estás, tiene un propósito en Dios y puede tener un buen final. ¿Sabes? Job, después en el capítulo 2, empieza la situación de enfermedad en su cuerpo, en su vida, pero no termina ahí. Él tuvo que vivir un proceso y él tuvo que aprender de su prueba, de su situación, y todavía aún la prueba lo ayudó a conocer más a Dios. Sabes, a veces cuando más nos acercamos a Dios es cuando estamos en aflicción. Y qué triste, no debería de ser así, deberíamos de buscarlo diario, en todo tiempo, cuando todo va bien y no solamente cuando las cosas van mal. Pero muchas veces en el dolor y en la tribulación es cuando más nos acercamos a Dios y es cuando podemos experimentar
experimentar su poder, y es cuando podemos conocerlo más. Dice Job en uno de los capítulos finales de este libro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él experimentó la presencia de Dios, la persona de Dios de una forma diferente después de vivir toda esta situación, toda esta dolor, toda esta tristeza, toda esta tribulación, toda esa enfermedad tan fuerte y dolorosa que él experimentó aún en su carne. Él pudo saberse más cerca de Dios. Él pudo experimentar a Dios de una forma más profunda, y él mismo lo dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sabes, después de que Dios lo sanó, Job volvió a ser aún aún mucho más de lo que en un principio él tenía. Dios le volvió a dar hijos, a dar hijas, y él pudo gozar de una vida buena después de que pasó su prueba, después de que pasó su sufrimiento. ¿Por qué? Porque en todo siempre agradó a Dios, en todo siempre le dio la gloria, en todo siempre encontró y esperó en el propósito de Dios. Y a veces eso es lo que a nosotros nos hace falta: creer que atrás de toda esa situación, de todo ese dolor, viene un propósito. Hay un propósito detrás de toda esta prueba que estás hoy enfrentando. Dios tiene un propósito, Dios tiene buenos planes. Dios puede cambiar ese dolor en gozo, en alabanza. Pero necesitamos buscarle, necesitamos conocerlo, necesitamos arrodillarnos y venir a Él y entregarle toda nuestra vida y toda nuestra confianza y depender de Él. Es difícil ponerte en manos de alguien. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a ser independientes. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, porque somos de Él, vivimos para Él, y Él es el que todo lo puede. Así que yo te animo a que pongas tu vida en las manos de Dios, a que le entregues todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás padeciendo, porque hay un propósito. Ese solamente es el momento de la prueba, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Nuestra fe va a ser probada, pero nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a fortalecer, nuestra fe va a ser afinada como se afina el oro y la plata. Tiene que pasar por ese fuego nuestra fe, entonces, pero va a salir purificada. Entonces yo te animo a que no te desanimes, a que no pierdas la esperanza, a que sigas confiando, a que sigas clamando a Dios, a que sigas orando, a que sigas creyendo por ese milagro que tú esperas, porque va a llegar en el momento que menos lo esperes y de la manera que no lo esperes. Dios es bueno y te va a sorprender. Y esta es la palabra que hoy quería compartir contigo. Te invito a que la compartas con tus amistades. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente devocional. Que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos.